Hola hermosuras, bienvenidas al canal. Como pueden ver, estoy desde un lugar nuevo y es que estoy viajando, señores. Estoy desde la habitación de mi hotel. En este mes he estado viajando tanto, ustedes no se pueden imaginar. Miren, he estado en Las Vegas, en New York, en Island, en Bahamas, en San Martín, en las Islas Vírgenes, en Miami. O sea, he estado en muchísimas partes y una de las cosas que más me preguntan es: Doralis, ¿cómo es que mantienes tu piel tan bonita, tan radiante si viajas tanto? Ustedes saben que cuando se viaja uno no come bien, que si madruga, que si los aviones, que si el aire acondicionado, que si el calentador. Todas esas cosas pueden afectar muchísimo tu piel, así que en el día de hoy decidí compartirles mis secretos y mis trucos para tener una piel radiante y bonita. Estos trucos, chicas, están diseñados especialmente para las chicas ocupadas, para las mamás, las estudiantes, las chicas ocupadas que no tienen mucho tiempo pero que quieren tener una piel bonita y saludable. Son trucos muy simples, muy sencillos, así que vamos a comenzar. Se me olvidaba, no olviden darle manitos arriba a este video, suscribirse al canal si no le están, activar la campanita de notificación y ahora sí, vamos a comenzar. Si quieren tener una piel bonita, hidratada y radiante, una de las cosas más importantes que pueden hacer es hidratar la piel. Y yo sé que hay personas que inmediatamente cuando digo hidratar la piel piensan en cremas, que sí, en mascarillas. Señores, la mejor hidratación que podrás conseguir es con agua. El agua es uno de los productos más fáciles y más baratos que puedes conseguir. Yo conozco a personas que se gastan hasta $300 en una crema para hidratar la piel, pero no invierten en una botellita de agua. Una botellita de agua cuesta menos de $1 y va a ser un cambio mucho más drástico en tu piel que cualquier crema de mercado. A mí me encantaría decirles que me encanta el agua, que la tomo sin problema y que es deliciosa, pero no es el caso. Yo tengo que acordarme, o sea, tengo que obligarme a tomar agua porque a veces se me olvida, estoy tan ocupada y el agua a veces como que no me sabe tan bien. Entonces, para obligarme a beber agua y para que no se me olvide, lo que hago es crear alarmas en mi celular cada 4 horas y esas alarmas me acuerdan cada vez que tengo que tomar agua. Entonces, si les pasa lo mismo que yo, les aconsejo que hagan eso, que creen un par de alarmas en sus celulares cada 4, 5, 6 horas y que se tomen por lo menos 3 litros de agua. Recuerden, chicas, que si la piel no está hidratada por dentro, no se verá bonita por fuera, así que a invertir en agua, que es uno de los productos más fáciles de conseguir y más económicos. Les voy a decir algo que les va a asustar. ¿Ustedes sabían que en el celular se acumulan más bacterias que en la tapa de un inodoro? Hay muchas personas que se pasan el día completo hablando por el celular y que se llevan el celular a la piel. ¿Y qué ustedes creen que va a pasar con todas esas bacterias que se pegan a la piel? Les van a salir espinillas, granos, acné, manchitas en la piel. Hay muchas personas que dicen: yo no sé por qué a mí me salen tantas espinillas, que no sé por qué me sale tanto acné, que mi cara, que mi piel. Esa puede ser la razón. Por eso yo siempre, especialmente cuando viajo, llevo desinfectante o alcohol conmigo y siempre que voy a hablar en mi celular, que me voy a pegar el celular a la piel, lo desinfecto primero. Así que las invito a que ustedes también lo hagan. Cada vez que vayan a hablar por su celular, llévense unas manitos limpias, un desinfectante, una botellita pequeñita de alcohol que les puede caber en cualquier lugar, en el bolsillo, que sí, en la cartera, en cualquier lugar, no hay excusas. Limpien sus celulares antes de hablar por teléfono por una semana y verán el cambio tan grande que verán en la piel. Las voy a retar. Doralis te reta. Prueba a limpiar sus celulares por una semanita y ya verán lo limpia y bonita que se pondrá sus pieles. Me fui a Island con una de mis marcas favoritas y tuve, o sea, señores, ese fue uno de los mejores viajes que he hecho en mi vida. La pasé increíble. Antes de llegar a Island, mi piel estaba hermosa, radiante, estaba tan linda que yo hice como 50 videos. De verdad, hice muchísimos videos porque estaba como que feeling myself, ¿verdad? Estaba como que, oh my God, mi piel está radiante, está linda. Aquí les voy a dejar un clip para que puedan ver cómo estaba mi piel. Y llegamos a Island, todo bien, me fui a explorar
en la ciudad con mi esposo, nos fuimos a andar, a caminar, un día completo explorando un país hermosísimo, de verdad. Pienso volver muy pronto. Cuando yo llegué a esa habitación, que yo pasé de esta piel hermosa y radiante a una piel, o sea, yo no sé dónde, me salieron 3 espinillas en un día. Mi piel se resecó muchísimo. Mis líneas de expresión estaban horribles. O sea, yo no sabía que yo tenía tantas líneas de expresión. Bueno, fue horrible, fue un desastre. Y yo estaba muy preocupada porque el día siguiente me iba con Clinique a hacer un tour, nos iban a llevar, bueno, a hacer muchísimas cosas. Y fue un viaje muy especial para mí porque también fue mi cumpleaños. Entonces, chicas, yo fui a Iceland para probar una crema nueva que Clinique tiene y se llama Clinique ID. Clinique ID es una colección de cremas hidratantes que atacan todos los problemas de la piel y son cremas personalizadas para tu tipo de piel y para tu tipo de problema. Tienen 3 bases. Una que es una crema hidratante a base de agua, otra que es para controlar la grasa y otra que es mi favorita, que es humectante. Y también vienen con 5 cartuchos y con los cartuchos ahí es donde personalizas tu crema y son cartuchos que atacan diferentes problemas. La base que yo estoy usando es esta, que es una base amarilla y como les dije, es una base que es perfecta para las pieles secas y mi cartucho favorito es este color azul, que es para poros abiertos y pieles con diferentes texturas. Entras tu cartucho favorito en la base de tu preferencia y ahí tienes tu hidratante o humectante personalizado para tu tipo de piel. Se siente súper suave como seda, hidrata muchísimo, no te deja la piel grasosa y huele, oh my god, esto huele demasiado rico. Bueno, yo me puse muchísima crema esa noche porque como les dije tenía un evento y un día muy importante al día siguiente y señores, mi piel al día siguiente me levanté sintiéndome como una reina, con una piel hidratada, bonita, no me sentía seca, las espinillas sí todavía estaban ahí, pero mi piel, la textura y todo mejoró muchísimo con una sola pasada. Primero nos fuimos a comer a un restaurante súper lindo, me encantó la decoración, la comida deliciosa y nos fuimos en unos vehículos como que en unos camiones casi súper altos de nieve y me encantó la experiencia. Tardamos en llegar al glaciar como 2 horas y media. Fue un viaje súper largo, pero a mí no me importó porque estaba así pegada a la ventana viendo absolutamente todo. Luego cuando llegamos a la nieve nos fuimos a hacer snowmobiling y les voy a explicar qué es. Es como un motor de nieve que funciona en la nieve y como que se desliza en la nieve. Esa fue una experiencia demasiado bonita, es una de mis cosas favoritas. El clima estaba muy frío, yo estaba muy feliz de haber llevado mucha ropa, tenía como 5 capas de ropa ese día, menos mal. También nos fuimos a caminar, a conocer, yo estaba feliz, a mí me encanta la naturaleza, así que me sentía como una niña, como una boba, pero estaba feliz, estaba muy contenta. Chicas, estoy divirtiéndome demasiado, así que estoy muy agradecida con Clinique por traerme a este viaje a Iceland. Estoy enamorada, quiero volver, me quiero mudar, es un país hermoso y ahora vamos a ir a un glaciar y estoy loca por mostrarles todo. Luego nos fuimos al glaciar. Un glaciar es como una cueva de hielo totalmente sólido y hay túneles y tú estás caminando debajo de un hielo totalmente sólido. Es hielo, o sea, de verdad. Fue algo sencillamente impresionante. No me quería salir, tenía un poquito de miedo porque las temperaturas estaban un poquito más altas de lo normal. Entonces estaba como que lloviendo, el hielo se estaba derritiendo. Este lugar es hermoso, o sea, es increíble. Mi cabello está todo mojado de mi make-up, pero está divino. Y yo solamente decía, yo espero que esta cueva, este túnel no se caiga conmigo aquí dentro. Pero me pareció una experiencia demasiado bonita, no me quería salir. Y la razón por la que Clinique me llevó a ese viaje para probar ese producto es para eso. Es para probar el producto, el humectante, llevarme a temperaturas y hacer experiencias extremas y probar. El producto de verdad funciona, de verdad te hidrata la piel, de verdad puedes estar en el hielo, en la calefacción, en una cueva y sentir la piel totalmente hidratada y bonita y con una textura totalmente suave. Pues sí, tengo que admitir que sí, duré el día completo explorando con esta crema y mi piel todo el tiempo se sintió increíble.
También, chicas, Clinique, de verdad, son un amor. Me celebraron el cumpleaños, me tenían un bizcochito pequeñito pero súper lindo. Me cantaron feliz cumpleaños. Los chicos que me estaban cantando cumpleaños eran de Islandia y pronunciaron mi nombre mal. Aquí les voy a dejar Dorales, ustedes saben, con ese acento medio agringado. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dorales. Happy birthday to you. La pasé súper bien, me sentí muy especial y estoy enamorada de esta crema. Señores, la van a ver mucho en mi Instagram, en todas mis redes sociales, porque estoy enamorada. Otra cosa que me gusta hacer cuando siento mi piel seca, como que le falta brillo, es masajear mi cara. Y el masaje en la cara ayuda muchísimo a llevar sangre, a estimular el colágeno y hacer que la piel se vea y se sienta más bonita y más suave. Lo que me gusta hacer es lo siguiente, es usar mi crema humectante favorita y masajear la cara de la siguiente manera. Con las yemas de los dedos me gusta masajear dando movimientos circulares y me gusta usar de 1 a 2 dedos porque la piel de la cara es una piel muy sensible, entonces no me gusta usar como que la mano completa a poner muchísima presión. Me gusta sobre todo masajear las mejillas, que es mi área particular problemática, y también me gusta masajear de arriba hacia abajo para que la sangre fluya hacia arriba. Lo hago en toda la cara, en las mejillas, en la mandíbula, en el área de las ojeras, en toda la cara. Y eso, chicas, ayuda muchísimo, no solamente a que la crema entre profundamente a la piel, sino a estimular la sangre y el colágeno. Y yo siempre veo una diferencia del cielo a la tierra. Y hago esto sobre todo cuando tengo como que eventos especiales o importantes y quiero hacer que mi piel se vea más bonita, así como por arte de magia. Las que me conocen sabrán que mi área problemática son mis ojeras. Señores, no me gustan mis ojeras. Son oscuras, son hundidas, no me gustan. Y yo siento que por más bonita que tengas la piel, si tienes ojeras, tu piel nunca se verá como que totalmente radiante e iluminada, siempre se verá como con un poquito de ceniza. Entonces les voy a dar un truco que ayudará a que las ojeras se vean menos obvias y más claritas. Y todo lo que necesitarán es una cuchara y su crema humectante o para los ojos favorita. Lo que harán es que pondrán la cuchara en la nevera o en hielo por 3 a 5 minutos. Se van a poner su crema, su loción de ojos favorita y luego se pondrán la cuchara fría encima de las ojeras, la dejarán en el área por 2 minutos, 3 minutos aproximadamente, y eso hará que los ojos se vean más despiertos, menos inflamados y que la sangre corra a esta área tan delicada de los ojos. Notarán que las ojeras y las bolsitas de los ojos se verán menos obvias y más iluminadas. Este es un truco que me ha salvado de muchas, créanme. No les voy a hablar acerca de la importancia de la exfoliación de la cara, porque ustedes ya saben que tener una piel limpia es muy importante para que la piel se vea como de porcelana, se vea suave, para que los poros abiertos se vean más cerrados, para que todas esas células muertas salgan de la piel y te permitan ver la piel pues radiante, bonita e hidratada. Así que no les voy a hablar de eso, pero sí les voy a decir cómo exfoliarse la piel de manera súper fácil usando solamente una toalla. Pero este truco no es solamente usando una toalla, sino que es un truco asiático que he aprendido y que no solamente te exfoliará la piel, sino también que te la tonificará y te la dejará hermosa. El truco se trata de lo siguiente: van a meter una toallita en agua caliente, en agua tibia, la van a mojar muy bien y se la van a poner en la cara. Ese vapor les va a limpiar la piel y va a abrir los poros, va a permitir que la exfoliación que se hagan después sea una exfoliación más intensa. Luego, con la toalla van a exfoliarse la cara. A mí me gusta dar masajes circulares, no muy fuertes, pero sí con un poquito de presión, y me gusta enfocarme en las zonas más grasosas de mi piel, y mi zona más grasosa es la zona de mi mejilla. Cuando sienta que mi piel está bien exfoliada y bien limpiecita y que está como que lista para ponerle el producto de mi preferencia, lo que me gusta hacer es poner mi hidratante favorito, y luego de ponerme mi hidratante me pongo un poquito más de lo normal
y luego llevo una toalla fría al refrigerador, lo dejo por 5 minutos hasta que se sienta, la mojo primero, luego la meto al refrigerador hasta que se sienta bien frita y esa toalla me la pongo en la cara y la dejo así por 5 minutos. Eso se siente increíble en la piel y eso es lo que va a permitir que la crema entre profundamente a la piel y que la piel se tonifique. Y esta combinación de caliente a frío va a hacer que tu piel se vea hermosa. Quiero que ustedes prueben este truco. Es un truco, como les dije, asiático que me ha cambiado por completo la piel y que ayuda muchísimo. Si tienes la piel como que fea, seca, que le falta luz, ese va a ser el truco que va a cambiar tu piel por completo. A mí me encanta dormir de lado, señores, me encanta. Y entre más apretada esté la almohada a mi cara, mejor duermo. Pero me encanta, pero es muy malo para la piel. Te reseca la piel, todos esos microbios y bacterias que usualmente se acumulan en la funda de tu almohada o en las sábanas se van a pasar a la piel y también te saca arrugas prematuras, entonces trato de no hacerlo. Me gusta dormir en mi espalda, la piel se mantiene linda, limpia, no se arruga y la piel siempre se siente increíble al día siguiente. Pero cuando tengo un evento importante trato de dormir en mi espalda y siempre siento que en la mañana siguiente mi piel está así, flawless. Y bueno, chicas, estos son mis trucos favoritos para tener una piel saludable, radiante y muy bonita. Y como pudieron notar, he hecho este video completo sin maquillaje. Usualmente me maquillo y me pongo así toda fabulosa para los videos. Pero la razón por la que decidí hacer este video sin maquillaje es porque recibo muchos comentarios de que tienes una piel perfecta. No, señores, yo no tengo una piel perfecta. Tengo una piel saludable, pero no perfecta. Y no me avergüenza mostrarles mi cara sin maquillaje y hablarles de mis defectos, de mis problemas. Porque, señores, somos humanos. Somos humanos, la perfección no existe. Y quiero que ustedes se sientan cómodas con este video. Quiero que sientan que no importa el tipo o el problema de piel que tengas, siempre hay soluciones y trucos muy fáciles, muy simples para tener una piel saludable y bonita. Espero que les haya gustado este video. No dejen de darle manitos arriba, de compartir este video con sus amigas en sus redes sociales, de suscribirse al canal si no lo están y de activar la campanita de notificación para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y chicas, nos vemos por aquí muy pronto. No olviden seguirme por Instagram también. Bye.